Hola, nosotros somos el grupo que trabajó bajo el framework del Laravel. Somos Aníbal Molina y quien les habla Gonzalo Echeverría. En el video anterior explicamos cómo funciona el módulo del mantenedor de películas y en el video de continuación explicaremos cómo nuestro código paso a paso. Bueno, primero que nada tenemos que definir nuestra base de datos. Bueno, nuestra base de datos, como explicamos anteriormente, es sobre un videoclub con una única tabla que se llama película y que tiene la siguiente estructura. Y bueno, una vez definida la base de datos, o sea, creada la base de datos, nos vamos a Laravel, que tiene un archivo para configurar la base de datos. O sea, para conectar nuestra base de datos. Por defecto está MySQL, que es la base de datos con la que también trabajamos. Y bueno, nosotros definimos, además del host y todo eso, definimos el nombre de nuestra base de datos, que en este caso es videoclub. Y bueno, una vez creada y luego definida y conectada la base de datos con nuestro código, nos vamos a crear nuestro modelo, que se va a llamar película. Bueno, el modelo es el que nos permitirá interactuar con nuestra base de datos. Nuestro modelo que creamos a continuación fue el de película. Este extiende de Eloquent, el que nos permitirá gestionar la creación de los modelos. Bueno, en la primera línea de código establecemos a qué tabla vamos a trabajar. Y en la segunda línea establecemos un false de timestamp, puesto que Eloquent asume que se van a crear dos campos adicionales, que son los de updateAdd y createAdd. Y al no estar en nuestra base de datos van a generar errores en nuestra base de datos y en la transmisión de los datos. Entonces por eso lo definimos false. Ya, y bueno, una vez hecho este modelo, nos ponemos a crear nuestros controladores. ¿Qué va a hacer? Bueno, vamos a que estos controladores nos van a permitir, por ejemplo, definir la lógica de nuestra aplicación y organizar el código en clase, sin tener que definirlo todo en las rutas. Y bueno, acá tenemos los métodos ya definidos que van a contener nuestro modelo. Bueno, por ejemplo, ya en nuestro controlador, por ejemplo, tenemos el método lista, que bueno, ya ha definido el modelo y la clase, por ejemplo, va a buscar a través de todos los datos que tenemos de las películas registradas. Y bueno, esto más que nada es llama a una vista que se crea, y entonces esa vista va a mostrar la lista de las películas que ya están registradas en la base de datos. Bueno, la segunda función que tenemos es el getAgregar, es el que nos permite ver el formulario de registro para agregar una nueva película. Y el método postAgregar es el que nos permitirá completar los campos para agregar una nueva película. Como podemos ver, generamos una nueva película y relacionamos tanto los campos que pide nuestra base de datos y le damos los detalles de lo que le vamos a definir a cada uno, que son película, director, año de estreno y el género. Y guardamos los datos en nuestra base de datos. Una vez guardado el registro, volvemos a nuestra pantalla principal de lista. Bueno, ahora vamos a nuestro método que se llama editar, que igual que el agregar se va a separar en dos. Primero va a estar el getEditar, que es una función para mostrar una película ya ingresada y que se desea actualizar. O sea, nos va a dirigir directamente al formulario. Y bueno, lo que hace es que esta película
es que se define una película que se va a buscar en la base de datos a través de su ID. Y bueno, esto nos va a dirigir a nuestra vista, que es de películas editar, con nuestra película que se desea editar. Bueno, entonces vamos a la función editar que es igual que el post agregar, ya que este va a ser para mostrar los datos de la película que se desea generar un cambio en la película y así ponerlo en la base de datos. Sí, así actualizamos los datos y de ahí se guardan en la base de datos. Y para terminar tenemos la función eliminar, la que nos permite eliminar una película a través de su ID. Para eso buscamos el ID de la película, buscamos el ID y allí actualizamos el estado a eliminar. Una vez terminado la acción, nos permanecemos en la lista en el listado de las películas. Una vez hecho esto, nos vamos a las rutas que son para definir la ruta para mostrar cada una de las vistas. Que esto llama a cada uno de los métodos del controlador. Sí. Por ejemplo, tenemos de nuestro primer formulario, el listar película. Ahí es donde vamos a nuestro controlador y llamamos al método listar. Y como por ejemplo en el segundo creamos el ID películas agregar y este redirecciona a nuestro controlador para obtener el formulario para agregar. Y bueno, ahí después tenemos que primero en el get vamos al formulario. Después definimos el post, que es lo que nos va a permitir agregar esa película y alojarla en la base de datos. Y bueno, también tenemos el otro método que era de editar película, igual que el anterior. Definimos las dos listas y acá también vamos a definir el ID, porque es lo que nos va a permitir buscar ese ID en la base de datos y editar la película. Por ejemplo, el get es para ir al formulario directamente y, como dijimos anteriormente, el post es para alojarlo en la base de datos. Y bueno, también está el eliminar una película, que nos va a dirigir directamente al método eliminar del controlador y buscando a través de su ID. Bueno, una vez definido las rutas que vamos a utilizar, tenemos que definir las vistas para nuestro proyecto. Laravel cuenta con un sistema de procesamiento de plantillas llamada Blade. Este es un motor que favorece un código de vista más limpio y además como es nativo se puede generar un código más rápido. Bueno, primero revisamos el listar blade.php. Bueno, la segunda dirección hace relación a nuestra plantilla Blade. Aquí en nuestra primera vista definimos el contenido de nuestra lista. Generamos los campos de texto de nuestra vista y entablamos los siguientes datos. Aquí creamos un for each que nos permitirá extraer los datos de nuestra base de datos, como lo son los del título de la película, director, año de estreno y género. Por cada registro independiente
vamos a tener, vamos a establecer relación con el editar y el eliminar, para que así no estemos eliminando todos los registros de nuestra base de datos y nos centremos en uno en específico. Como por ejemplo, en el películas editar, en el cual llamamos, nos enrutamos nos vamos a la ruta y nos vamos al método de getEditar, que está, y así nos vamos al método de editar, y para poder editar una película y ver su formulario. Y en películas eliminar, nos llamamos, vamos a la ruta, y esta nos redirecciona al controlador que contiene el método de eliminar, y así elimina y edita un atributo a través de su identificador. Y para terminar tenemos el método de agregar una película, el que nos enruta al ruteo y nos permite nos redirecciona al controlador de agregar una película para agregar un nuevo registro a nuestra base de datos. Y esto se vería de la siguiente forma. Esta vendría siendo la estructura de nuestra primera vista de listar. Aquí, como podemos apreciar, tenemos el título de cada campo y los atributos que se encuentran alojados en nuestra base de datos. Y para cada registro tenemos una editar película y una eliminar película. El método de eliminar no tiene una vista, puesto que se trata de un simple método de eliminar un registro completo. Y bueno, y al final podemos ver el agregar película, que nos va a permitir agregar una nueva película a la base de datos. Y bueno, acá vamos, uno de estos nos va a dirigir directamente a las vistas. Por ejemplo, a las vistas, aparte de la lista, va a ser el agregar y el editar. Primero, el editar va a tener toda esta estructura con las etiquetas de los nombres de cada uno de los campos de la base de datos y un formulario de texto que nos va a mostrar los datos que deseamos editar. Y este formulario llama al método editar a través de el ID de una película y usa el método post para alojarlo en la base de datos. Y bueno, ahí ese método va a llamar directamente a través del botón que se va a llamar editar película. Y bueno, también está y se vería de esta forma. Sería de esta forma, así. Y bueno, sí, acá cada uno de los campos que ya están en la base de datos que deseamos editar. Y bueno, también en esto está el método agregar. Bueno, este vendría siendo el formulario para registrar una nueva película. Aquí, como podemos ver, al igual que la vista de editar, tenemos las etiquetas y los campos de texto que nos van a servir para agregar una nueva película. Para esto, en nuestro formulario lo llamamos a una URL de agregar, la que nos enrutea a nuestro ruteo nos llama al controlador para agregar a una nueva película. Y al final, a través de un método post, agregamos un nuevo registro, podemos agregar un nuevo registro en nuestra base de datos. Y se vería de la siguiente forma. De la misma manera, al igual que de la misma manera, creamos un nuevo registro en nuestra base de datos.
Bueno, como para terminar, podemos decir que Laravel ha sido un framework eh, que nos ha permitido generar un código de fácil uso, súper simple y a través de sentencias súper elegantes y fáciles de ejecutar. Al permitirnos trabajar con el modelo vista controlador, nos permitió trabajar sobre elementos diferentes que no interfieran en el código y así nos permita su fácil reutilización. Y eso es algo importante que debemos resaltar de este framework, que últimamente se ha visto muy utilizado por las empresas. Bueno, esto sería todo y esperamos que este tutorial les haya servido de ayuda y que les haya gustado todo lo que quisimos explicar acá.